Literatura griega. La poesía épica griega. 1. Definición y características. La palabra épica proviene del griego epos, que significa narración. Por poesía épica se entiende una poesía narrativa que canta las hazañas de unos héroes pertenecientes a un pasado legendario, cuyo comportamiento glorioso se convierte en modelo de virtudes, valor, felicidad, nobleza. Por este motivo también se le llama poesía heroica. Además, es una poesía cantada por aedos, o cantores profesionales con acompañamiento musical. Sus características formales son la oralidad, la dicción formularia, las escenas repetidas del mundo micénico y la invocación a la musa. La poesía épica tuvo una primera etapa oral, donde el cantor se limitaba a repetir una serie de cantos de héroes y personajes míticos que había aprendido de otros aedos. La dicción formularia era una ayuda para la memoria de esta oralidad, consistente en la aplicación mecánica de epítetos a nombres, llamados epítetos épicos, siempre que el aedo se refiere a determinados personajes, los usa. Aquiles, el de los pies ligeros, Héctor, el matador de hombres, etc. También se utilizan escenas repetidas, típicas del mundo micénico legendario, como sacrificios, celebraciones de banquetes, preparación del combate, entre otras. Por último, siempre al comienzo de la obra se invoca a la musa en la creencia de que la inspiración es necesaria para que el aedo realice una buena labor. Sus características argumentales son la objetividad, la muerte en combate, la intervención de personajes divinos y la presencia de digresiones. Es una poesía objetiva, pues el poeta es un simple narrador de unos hechos ajenos a él. Las gestas de guerreros, hazañas y proezas son el contenido básico de la saga oral. La muerte heroica en combate se ensalza como un valor supremo, pues de ella se derivan la gloria y la fama que perdurarán más allá de la muerte. Los dioses participan de forma activa en la acción dramática, ya que son causantes de los cambios en los acontecimientos y se reúnen para decidir el destino de los humanos. Por último, abundan las digresiones, relatos o narraciones que se apartan de la acción principal. Homero. Homero es el símbolo de la épica y es el primer poeta de la literatura europea. La leyenda que nos cuenta de su vida lo presenta en Quíos u otra ciudad de Asia Menor, deambulando ciego como jefe de una escuela de rapsodas, entre los siglos IX y VIII a.C. A él se le atribuyen la Ilíada, la Odisea y los himnos homéricos, dedicados a diversas divinidades como Hermes, Demeter o Apolo. Aunque haya sido el autor principal de la épica, su legendaria existencia fue debatida. Hoy puede decirse que se ha llegado a un acuerdo. Nadie sostiene que Homero sea el autor en el sentido moderno de los poemas, es decir, que creó los poemas, pero tampoco se niega la existencia de una persona que, partiendo de la tradición oral, la organice dentro de un plan general y sea responsable al menos de la estructura de la Ilíada y la Odisea. Homero ha añadido lo siguiente a esas líneas maestras de la primitiva épica oral: una organización dramática del material épico recogido, el perfecto hexámetro dactílico, verso que consiste en la repetición 6 veces de un per rítmico llamado dáctilo, que puede suplirse en los 4 primeros pies por un espondeo, y algunos recursos literarios como las comparaciones desarrolladas, los símiles y los catálogos, entre otros recursos. Además de esto, Homero creó una lengua literaria que no se corresponde con ningún dialecto griego de ninguna época o región, lo que contribuyó a la formación de una conciencia panhelénica. Los poemas de la Ilíada y la Odisea se hallan en un gran hecho de armas, la conquista micénica de la ciudadela de Troya, que según la arqueología pudo tener lugar hacia 1250 a.C. Tales sucesos tuvieron tal importancia que sus cantores compusieron poemas que lo recordaran. Sin duda, la Ilíada arranca de esta épica micénica, puesto que en ella hay datos que un griego de la época de Homero no podría conocer. Todas estas noticias sobrevivieron desde el siglo XIII a.C. hasta el siglo VIII a.C. gracias a la tradición oral. No obstante, la Odisea parece hundir sus raíces en el mundo oriental y en el mundo del cuento popular. La Ilíada no narra la guerra de Troya en su totalidad, si bien los acontecimientos narrados pertenecen a ella, sino que la acción básica se concentra en los 9 días del 9º y último año de la guerra. La grandeza de Homero reside en su capacidad de hacernos ver cómo un episodio en apariencia menor, la cólera de Aquiles en donde se centra su interés, puede incidir sobre el desenlace del enfrentamiento de griegos y troyanos y causando la caída y destrucción de Troya. La Ilíada consta de 24 rapsodias de aproximadamente 15.000 versos. Algunos de sus hechos más relevantes son el enfrentamiento entre Agamenón
y Aquiles, la muerte de Patroclo que lleva a la venganza de Aquiles con la muerte de Héctor. Se aprecia que, luego de ultrajar su cuerpo, Aquiles cede ante Príamo, padre de Héctor, entregándole su cuerpo y sintiendo compasión. El poema finaliza con el funeral de Héctor. La Odisea comienza cuando la guerra de Troya ya ha terminado. Odiseo, uno de los héroes griegos, intenta y consigue volver a su hogar, a Ítaca, junto con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, La obra, compuesta por 24 cantos en hexámetros dactílicos, no ofrece una narración continua, sino que fluctúa en el tiempo. El primer conjunto épico, la Telemaquia, se describe la situación real del palacio, en la ausencia de Odiseo. Los pretendientes de Penélope la acosan y la devoran los bienes del palacio. Telémaco viaja a Pilos y Esparta para buscar noticias de su padre. Luego, en el canto 5, nos enteramos de la situación de Odiseo. Retenido por la ninfa Calipso, escapa en una balsa, pero naufraga y llega desfallecido a la costa de los Feacios. En la corte del rey Alcínoo, Odiseo narra todas sus peripecias desde que salió de Troya, contando sobre cíclopes, sirenas y las vacas del sol devoradas por sus compañeros. Finalmente, se narra la oculta llegada de Odiseo a Ítaca y el regreso de Telémaco. Se llega al punto culminante con la victoria de Odiseo en la prueba del arco y la posterior matanza de los pretendientes. Por último, Penélope reconoce a su esposo y se describe la visita de Odiseo a su padre Laertes y la pacificación de Ítaca. Aunque la Ilíada y la Odisea pertenecen al mismo género literario, se diferencian en varios aspectos. La Ilíada es pesimista, habla de la triste condición de los hombres, juguetes de los dioses, mientras que la Odisea exalta el deseo de sobrevivir y la responsabilidad de los hombres sobre sus vidas. La Ilíada solo habla de héroes, mientras que la Odisea habla de la gente, la hospitalidad y la vida familiar. Estudia la psicología femenina y muestra personajes sencillos, como el porquero Eumeo, el perro Argos, etc. Por ello, la Odisea es un poema nuevo, pues se adapta a un contenido familiar. Odiseo es un héroe distinto de los de la Ilíada. Mientras que Aquiles es el mejor guerrero, Odiseo es astuto e inteligente, por lo que Atenea lo protege. No es hijo de los dioses como Aquiles, sino del rey de Ítaca. No cuenta con magia, sino con su capacidad de buscar soluciones. Además, mientras que la Ilíada es sencillo en sus escenarios, la ciudad de Troya, la Odisea es complejo, moviéndose en mares, islas fantásticas, chozas y palacios. Por último, la Ilíada tiene una acción lineal, mientras que en la Odisea hay acciones paralelas, digresiones, retrospecciones, etc. 3. Hesíodo. Hesíodo vivió en torno al último tercio del siglo VIII a.C. o comienzo del siglo VII a.C., siendo posterior a Homero. Es autor de la Teogonía y los Trabajos y los Días. La Teogonía trata de ordenar el mundo de los dioses griegos, representados como la personificación de las fuerzas naturales, de modo que se busca una explicación divina al orden del universo. Uno de los núcleos del poema es el llamado mito de las sucesiones, Urano, Cronos y Zeus, que indica el proceso del mundo hasta alcanzar su perfección encarnada en Zeus. Los Trabajos y los Días parte de la supuesta petición de ayuda de Perses, el hermano de Hesíodo, a Hesíodo. Le permite recordar su pleito por la herencia paterna y criticar la injusticia de los reyes y dar consejos a su hermano sobre el campo. Son dos los temas de la obra: el trabajo, considerado como el único medio seguro para el progreso, y la crítica contra la injusticia de los reyes, que alberga la esperanza de que la justicia triunfe. 4. Comparación entre Homero y Hesíodo. Aunque Hesíodo se inspiró en Homero en sus hexámetros dactílicos y en su lengua y técnicas, hay varias diferencias entre ellos. 1. El mundo que narra Homero es el de la aristocracia guerrera, mientras que el de Hesíodo es el de los pequeños campesinos. 2. Homero habla de los dioses más relacionados con la aristocracia, y Hesíodo los presenta a todos de forma sistemática, sin distinciones. 3. La finalidad de Hesíodo es instruir, no entretener como Homero. Y 4. Homero no aparece en su obra, mientras que Hesíodo es un poeta personal y destaca en sus poemas. Hesíodo está entonces situado entre la transición entre la literatura épica, con su aristocracia guerrera, y la poesía lírica, donde el foco de atención irá al individuo.